Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado respuestas. En su esencia, cada corazón humano clama por entender el propósito de su existencia, el porqué de sus luchas y el camino hacia la verdadera paz. Pero hay una sabiduría, oculta a los ojos del mundo, que no proviene de libros, ni de discursos elocuentes, ni de la experiencia humana acumulada. Piénsalo un momento. La sabiduría humana, aunque impresionante, tiene límites. Desde las grandes innovaciones tecnológicas hasta los más complejos sistemas de pensamiento filosófico, siempre se encuentra atrapada en los confines de lo terrenal. Pero la sabiduría de Dios, según lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9, supera todo entendimiento humano. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta sabiduría no es un secreto reservado para unos pocos privilegiados, aunque tampoco es accesible simplemente por esfuerzo humano. Es un regalo, un don que Dios ofrece a aquellos que le buscan con humildad, fe y sinceridad. Imagina una llave que abre puertas cerradas en tu vida, que ilumina caminos oscuros y que da sentido a los desafíos más difíciles. Esa llave es la sabiduría divina. Pero no es solo una llave, es un mapa, una brújula y un refugio. Es, en palabras del libro de Proverbios, el principio de toda sabiduría. Ahora bien, ¿qué significa vivir bajo esta sabiduría? No se trata únicamente de tomar decisiones acertadas o evitar errores. La sabiduría de Dios no es un mero manual de instrucciones, sino una invitación a vivir en armonía con su voluntad, a alinear nuestro corazón con el suyo y a experimentar su poder transformador. Esta sabiduría nos capacita para amar a nuestro prójimo, incluso cuando parece imposible, para confiar en medio de la incertidumbre y para encontrar paz, incluso en el sufrimiento. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida del rey Salomón. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera, Salomón, en lugar de elegir riquezas, poder o longevidad, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Por cuanto has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículos 11 y 12. Este episodio nos enseña que, cuando priorizamos la sabiduría de Dios, Él no solo nos concede lo que pedimos, sino que también añade bendiciones inesperadas. Pero ¿cómo obtenemos esta sabiduría? En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos da una promesa que es tan poderosa como sencilla. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta invitación nos recuerda que no necesitamos ser perfectos ni tener todas las respuestas. Solo necesitamos un corazón dispuesto a pedir y a recibir. Y aquí está el núcleo del mensaje. La sabiduría de Dios transforma porque nos conecta con su verdad eterna. Nos lleva a ver el mundo y nuestras circunstancias a través de sus ojos. Cuando enfrentamos una pérdida, no la vemos como un final, sino como una oportunidad para confiar más profundamente en Él. Cuando nos enfrentamos a una decisión difícil, no dependemos únicamente de nuestra lógica, sino que buscamos su guía. Y cuando experimentamos bendiciones, no nos atribuimos el mérito, sino que damos gloria a Dios. Esta sabiduría también nos prepara para la eternidad. Mientras que la sabiduría del mundo está enfocada en lo temporal, en lo inmediato, la sabiduría divina nos invita a mirar más allá. Nos enseña a invertir en lo que tiene valor eterno, a amar con generosidad, a perdonar con libertad y a vivir con la esperanza de la vida eterna. En este sentido, no solo transforma nuestra manera de vivir, sino también nuestra manera de morir, dándonos la seguridad de que, en Cristo, la muerte no es el final, sino el principio de una vida plena y perfecta con Él. Y aquí surge una reflexión profunda. ¿Qué tan dispuestos estamos a rendirnos a esta sabiduría? En un mundo que glorifica la autosuficiencia y la independencia, abrazar la sabiduría de Dios requiere humildad. Esta humildad no es debilidad. Al contrario, es la puerta de entrada a una vida abundante,
rica en propósito y llena de paz. Ahora tal vez te estés preguntando, ¿cómo se ve la sabiduría divina en la práctica diaria? La respuesta es tan profunda como sencilla. La sabiduría de Dios no se limita a los grandes momentos de la vida. Está presente en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante. Está en la decisión de actuar con integridad cuando nadie está mirando, en la elección de ofrecer una palabra amable en lugar de una crítica, en el esfuerzo de escuchar con empatía en lugar de hablar con juicio. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en las enseñanzas de Jesús. En el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesús nos habla de dos hombres, uno que construye su casa sobre la roca y otro que la edifica sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El hombre sabio escucha las palabras de Dios y las pone en práctica. Su casa permanece firme, incluso cuando llegan las tormentas. Por otro lado, el hombre necio escucha pero no actúa, y su casa no puede resistir las adversidades. Este pasaje nos muestra que la sabiduría de Dios no es solo conocimiento teórico, es acción, es obediencia, es vivir conforme a la verdad que hemos recibido. Y aquí surge una verdad transformadora. La sabiduría divina no elimina las tormentas de la vida, pero nos da la fuerza para enfrentarlas. Piensa en los desafíos que has enfrentado, en los momentos en los que parecía que todo se derrumbaba. Ahora imagina tener una roca firme bajo tus pies, una certeza inamovible de que no importa cuán fuerte sea la tormenta, no caerás. Esa es la promesa de Dios para quienes buscan su sabiduría. Además, esta sabiduría nos transforma en la manera en que nos relacionamos con los demás. Vivir bajo la sabiduría divina significa tratar a nuestro prójimo como Dios nos trata a nosotros, con amor, paciencia y misericordia. Cuando permitimos que la sabiduría de Dios guíe nuestras relaciones, nos convertimos en agentes de paz, en reflejos de su amor, en un mundo que desesperadamente necesita esperanza. Por supuesto, vivir de acuerdo con esta sabiduría no siempre es fácil. Requiere que constantemente enfrentemos nuestras propias inclinaciones y deseos egoístas. Pero aquí es donde entra en juego el poder transformador de Dios. No estamos solos en este proceso. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo nos dice: «Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para cumplir su buena voluntad». Además, la sabiduría de Dios nos ayuda a entender el verdadero valor de las cosas. Mientras que el mundo nos empuja a buscar éxito, riquezas y reconocimiento, la sabiduría divina nos enseña a invertir en lo eterno. Esta perspectiva transforma nuestra manera de vivir, llevándonos a priorizar lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestro amor hacia los demás. Ahora bien, tal vez estés pensando que todo esto suena ideal, pero difícil de alcanzar. Tal vez te sientas descalificado o incapaz de vivir según esta sabiduría. Pero aquí está la belleza del Evangelio. No se trata de nuestra capacidad, sino de la gracia de Dios. La sabiduría divina no es algo que ganamos por méritos propios. Es un regalo que recibimos con fe y humildad. Y cuando abrimos nuestro corazón a este regalo, Dios comienza a transformarnos desde adentro hacia afuera. Y aquí hay algo aún más profundo. Esta sabiduría no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene el poder de transformar a quienes nos rodean. Cuando vivimos según la sabiduría de Dios, nuestras vidas se convierten en testimonios vivos de su amor y verdad. Nuestros actos de bondad, nuestras palabras de aliento y nuestra disposición para perdonar se convierten en herramientas que Dios usa para impactar a otros. Por lo tanto, la invitación está abierta. Busca la sabiduría de Dios. No importa dónde te encuentres en tu vida o cuán lejos te sientas de Él, su sabiduría está disponible para ti. Solo necesitas pedirla, abrir tu corazón y permitir que Él te guíe. Porque cuando lo haces, tu vida comienza a reflejar una verdad eterna, que en Dios encontramos la plenitud, la paz y el propósito que nuestras almas anhelan. Hemos explorado cómo la sabiduría de Dios nos transforma y guía, pero ahora nos adentramos en un aspecto aún más profundo, el impacto eterno de esta sabiduría. La Escritura nos enseña que la sabiduría divina no solo afecta nuestra vida terrenal, sino que también nos prepara para la eternidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2, Jesús dice: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este pasaje nos recuerda que nuestra existencia no termina aquí. Hay un propósito eterno que trasciende lo temporal. La sabiduría de Dios nos ayuda a vivir con esta perspectiva eterna. Nos enseña a no aferrarnos a las cosas pasajeras de este mundo y a valorar lo que tiene un impacto duradero. Consideremos las palabras de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vivir con esta mentalidad transforma nuestra manera de enfrentar los desafíos, dándonos esperanza y propósito, incluso en los momentos más oscuros. Imagina por un momento la diferencia que esto puede hacer en tu vida diaria. Cuando entiendes que tus acciones tienen un impacto eterno, cada decisión, cada palabra, cada acto de amor adquiere un nuevo significado. Ya no vives simplemente para sobrevivir o para alcanzar metas terrenales. Vives para glorificar a Dios, para reflejar su amor y para preparar tu corazón para la eternidad. Pero aquí hay un aspecto clave que no podemos ignorar. La sabiduría de Dios no siempre será entendida ni aceptada por el mundo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, Pablo declara: «Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos, es poder de Dios». Este versículo nos recuerda que seguir la sabiduría divina a menudo nos llevará a nadar contra la corriente, a tomar decisiones que parecen ilógicas o incluso insensatas desde la perspectiva humana. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de Jesús mismo. En los ojos del mundo, su muerte en la cruz parecía una derrota, un fracaso. Pero en la sabiduría de Dios, fue el acto más glorioso de amor y redención. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, Jesús dice: «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo. Tengo poder para darla, y tengo poder para volverla a tomar». Este acto de sacrificio, que el mundo no podía comprender, se convirtió en el punto culminante de la historia de la humanidad, el medio por el cual todos podemos tener acceso a la vida eterna. Y así, la sabiduría divina nos desafía a vivir de manera contracultural, a valorar lo que realmente importa, a confiar en los caminos de Dios incluso cuando no los entendemos por completo. Esto requiere fe, pero también nos libera. Nos libera del peso de tratar de controlar todo, de depender de nuestra propia comprensión limitada y de cargar con las expectativas del mundo. En lugar de eso, encontramos descanso en la soberanía y el amor de Dios. Además, la sabiduría de Dios nos lleva a reconocer nuestra dependencia de Él en todas las áreas de la vida. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Este llamado a confiar plenamente en Dios no siempre es fácil, especialmente en un mundo que valora la autosuficiencia. Pero cuando lo hacemos, descubrimos una paz que el mundo no puede ofrecer y una dirección clara para nuestras vidas. Y aquí está la paradoja divina. Mientras más dependemos de Dios, más fuertes nos volvemos. Mientras más rendimos nuestro entendimiento, más claramente vemos su propósito. Mientras más buscamos su sabiduría, más encontramos plenitud y propósito en nuestra vida diaria. Además, esta sabiduría nos transforma no solo individualmente, sino también como comunidad. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3, Pablo nos exhorta: «Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz». La sabiduría divina nos capacita para vivir en unidad, para construir relaciones basadas en el amor, el perdón y la gracia. Entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a recibir esta sabiduría? ¿Estamos dispuestos a abrir nuestro corazón, a dejar de lado nuestro orgullo y a permitir que Dios transforme nuestra manera de pensar, de vivir y de amar? Porque cuando lo hacemos, no solo encontramos dirección y propósito, sino que también nos convertimos en instrumentos de su amor y verdad en el mundo. La invitación de Dios está abierta para todos. No importa dónde hayas estado,
lo que hayas hecho o cuán lejos te sientas de Él. Su sabiduría está disponible, esperando transformar tu vida y llevarte a un lugar de plenitud y paz. Solo necesitas dar el primer paso, buscarle con humildad, pedir su guía y confiar en su promesa de que, cuando lo hacemos, Él nos conduce por caminos de justicia, amor y verdad. Hemos llegado a un punto crucial: comprender que la sabiduría de Dios no solo transforma nuestra vida personal, sino que también tiene el poder de impactar a generaciones. Lo que Dios hace en nosotros no está destinado a quedarse en nosotros. Es una luz que debe brillar en el mundo, iluminando a quienes nos rodean. Jesús mismo lo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Imagina esto: cada acto de obediencia, cada decisión basada en la sabiduría divina, es como una semilla plantada en el corazón de quienes te observan. Puede ser un hijo que aprende de tu ejemplo, un amigo que encuentra esperanza en tus palabras, o incluso un desconocido que se siente inspirado por tu bondad. La sabiduría de Dios no solo cambia vidas, construye un legado de fe, amor y verdad que perdura más allá de nuestra propia existencia. Este legado se ve claramente en las historias de fe que encontramos en la Biblia. Consideremos la vida de José, hijo de Jacob. Desde una temprana edad, José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, su historia parecía un fracaso tras otro. Pero José vivió guiado por la sabiduría de Dios, confiando en su plan incluso cuando no entendía las circunstancias. Y al final, Dios lo exaltó, colocándolo en una posición de autoridad en Egipto, desde donde pudo salvar a su familia y a toda una nación del hambre. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Esta historia nos enseña que, aunque no siempre comprendamos el propósito de nuestras pruebas, cuando vivimos bajo la sabiduría de Dios, podemos confiar en que Él las usará para un bien mayor. Incluso nuestras luchas y fracasos pueden ser transformados en herramientas para bendecir a otros y glorificar su nombre. Así como José, tú también puedes ser un instrumento en las manos de Dios, alguien a través de quien Él manifieste su poder y gracia. Pero hay algo más que debemos considerar. La sabiduría de Dios no se trata solo de lo que hacemos, sino de quién somos en Él. Nos llama a ser, antes que hacer. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, se nos dice: «Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios». Este pasaje nos recuerda que la verdadera sabiduría se refleja en nuestro carácter, en la manera en que tratamos a los demás y en la postura de nuestro corazón hacia Dios. Por eso, vivir en la sabiduría de Dios no significa que siempre tomaremos decisiones perfectas o que nunca fallaremos. Más bien, significa caminar en humildad, aprender de nuestros errores y permitir que Dios nos moldee continuamente. Es reconocer que nuestra dependencia de su gracia es lo que nos permite avanzar, crecer y ser transformados. También es importante destacar que la sabiduría de Dios no nos aísla del mundo. Al contrario, nos capacita para ser agentes de cambio en medio de él. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 15 al 18, Jesús ora por sus discípulos diciendo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Esta oración nos recuerda que, aunque nuestra ciudadanía está en el cielo, somos enviados al mundo como embajadores del reino de Dios, llevando su sabiduría y verdad a cada rincón de la sociedad. En este sentido, la sabiduría divina nos impulsa a involucrarnos en nuestras comunidades, a trabajar por la justicia, a defender a los vulnerables y a ser voces de esperanza en un mundo que a menudo está marcado por el dolor y la desesperación. Nos llama a vivir con propósito, a aprovechar cada oportunidad para glorificar a Dios y a ser testimonios vivos de su amor. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo respondemos al llamado de buscar y vivir en la sabiduría de Dios? La respuesta comienza con un simple acto de fe: pedir. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8,
Jesús nos asegura: pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener un corazón dispuesto a buscar a Dios, a confiar en su guía y a caminar en su voluntad. Por último, recordemos que la sabiduría de Dios no es un destino al que llegamos, sino un camino que recorremos. Es un viaje continuo de conocerle más, de rendirnos más profundamente a su voluntad y de permitir que su verdad moldee cada aspecto de nuestra vida. Es un proceso en el que, paso a paso, somos transformados a su imagen, reflejando más y más su amor, su gracia y su gloria. Así que hoy, mientras reflexionas sobre este mensaje, te invito a que hagas una pausa. Habla con Dios. Pídele que te llene de su sabiduría, que renueve tu entendimiento y que te guíe en cada decisión, en cada relación, en cada paso que des. Porque cuando lo haces, no solo encuentras la vida que Él ha preparado para ti, sino que también te conviertes en parte de su plan para transformar el mundo con su amor y verdad. Que la sabiduría de Dios sea la luz que ilumine tu camino, el refugio que te sostenga en las tormentas y la fuerza que te impulse a vivir con propósito y fe. Porque en su sabiduría encontramos todo lo que nuestras almas anhelan: paz, plenitud y la promesa de una eternidad con Él.